en específico. Bueno, digamos que, bueno, no sé si en la posición de ayer lo mencionaba alguno del grupo. Cuando uno va al banco, a un banco normal, y le ofrecen las dos modalidades, muchas veces lo que trama a la persona es que le proyectan un simulador de crédito. Y en ese simulador de crédito le proyectan la misma suma de dinero, o sea, que el préstamo sea por la misma cantidad, y se lo ponen por el mismo tiempo y le colocan ver el crédito hipotecario versus el leasing. Y entonces la gente termina tramada porque el leasing pues le va a arrojar en el simulador una cuota más baja que el crédito hipotecario en pesos. Pero lo que no se, digamos, lo que el asesor del banco, el asesor comercial de la entidad financiera, omite muchas veces decirle es a esa persona las desventajas de ese sistema de leasing. Y entonces no le advierte que la persona le quede claridad, por ejemplo, que la entidad financiera no le acepta la cesión del contrato. Normalmente le prohíben la cesión. O sea que tiene que cumplir o cumplir el contrato. Segundo, que como nunca va a aparecer en el certificado de tradición, entonces no es propietario, es un arrendatario. Y que si incumple con esos pagos, con esas cuotas, la entidad financiera le inicia un proceso verbal declarativo de restitución de inmueble arrendado y esa demanda prospera. Y esa demanda prospera rapidito, o sea, ahí no va a haber forma de que el demandado pueda dilatar el proceso o pueda evitar el desenlace o la sentencia del juez que va a ser que da por terminado el contrato y ordena la restitución del inmueble. Y la plática que haya entregado esa persona, pues ahí no hay lugar a devoluciones de nada. Y si dio cuota inicial, de malas. Esa es la crítica que yo le hago a esa figura, que no se socializa con las personas. Entonces, nosotros vemos que una persona, digamos, voy a mencionarlo con nombre propio, el Fondo Nacional del Ahorro. El Fondo Nacional del Ahorro se supone que mucha gente va y pide créditos hipotecarios y ahora están ofreciendo mucho el leasing porque las personas llevan la cesantía para el fondo y entonces el fondo les presta rápido y tal. Pero muchas personas estrato 3, o sea, conozco varios casos de estrato 3 que han comprado bajo el sistema de leasing en el Fondo Nacional y no le explican de que si incumplen le hacen la restitución y pierden el predio, pierden lo que hayan dado. Entonces, una persona que sea de clase media, estrato 3, tiene garantizado una estabilidad económica. No nos llamemos engaños, no la va a tener garantizada. Entonces, es muy probable que las condiciones laborales le cambien. Y más situaciones como la actual que se está viviendo con el tema de la pandemia. Entonces, mucha gente quedó desempleada. Ese tipo de cosas las entidades no las socializan como deberían socializarlo. Ahora, una persona que esté en estrato 5 o 6, pues se supone que tiene un mayor flujo de caja, que tiene, digamos, un nivel de vida o de ingresos asegurados mucho más alto, pues es diferente, no hay, digamos, tanto inconveniente que tome la figura. ¿Por qué? Porque seguramente que va a poder cumplir o va a tener las posibilidades más altas que alguien de clase media de poder cumplir ese contrato y no perder la plata que haya dado. Esa es la principal crítica y que no aceptan la cesión. Entonces, si ustedes entran a un simulador y comparan los dos tipos de contrato que ofrecen la entidad financiera, es probable que el leasing le dé una cuota en el tema de vivienda, en el leasing habitacional, no el leasing financiero.
en el habitacional, dando la misma cuota inicial, es decir, un 30%, le va a arrojar una cuota promedio, dependiendo del precio del inmueble, quizás unos 300, 400 mil pesos menos en la cuota, o quizás hasta un poquito más, también dependiendo del valor del inmueble. Entonces, eso es la principal crítica que yo le veo, que no se socializa. Estaba levantando la mano Carmen Elisa. Gracias, profesor. Sí, en el caso de que yo haya adquirido un apartamento a través del leasing, ¿existe algún tiempo reglamentado para yo poder arrendar ese apartamento o yo tengo que seguirlo ocupando hasta que lo termine de cancelar y tomar la decisión de comprarlo? ¿O existen algunas reglas? Bueno, tendrías que primero que mirar el contrato, ¿no? Si en el contrato está una prohibición del subarriendo, porque eso sería un subarriendo. Es probable que la entidad coloque ese tipo de cláusulas donde se prohíba el subarriendo del inmueble como tal. Entonces, es probable, tendría que mirarse cada caso particular, porque acuérdate que este contrato no está regulado. Entonces, aquí se va a basar es por lo que las partes definieron en el contrato. Y el contrato es ley para las partes. Pero normalmente en los contratos de arrendamiento, normalmente el arrendador le coloca una cláusula de prohibido el subarriendo del inmueble. Y entonces, como aquí estamos en un arriendo, porque el leasing no es más que un arriendo, entonces seguramente que ese tipo de cláusulas es muy común. Gracias, profe. ¿Ok? Agustín. Profe, una duda es, bueno, en cuanto a lo que yo entendí ayer, yo no sé si fue que me confundió algo, pero una de las, en la exposición decían, o creo que decían que el leasing es como si fueran dos cuotas en una para el arriendo y una para ir pagando el bien. ¿Es así? ¿Funciona así, profe, o me equivoqué? Más o menos. Cuando se paga una cuota, un canon es un solo concepto. Que le dicen, bueno, si al final del contrato usted va a ejecutar la compra, solamente va a pagar por la opción de compra X suma. ¿Y por qué esa X suma? Porque durante la vigencia del contrato, del valor que usted iba pagando, entonces se iba amortizando al precio. Pero ahí le genera un engaño a la persona. ¿Por qué le genera un engaño? Porque cuando a ti te explica el asesor, vas a pagar 1.000.000 y de ese 1.000.000 se va a ir abonando el capital al valor del predio 600.000 pesos. Y los otros 400 son las demás arandelas, intereses y los demás conceptos que se cobran. Entonces tú te imaginas que como estás abonando el capital, el día que tú incumples te devuelven esa plata del capital, pero eso no es así, porque esto es un arriendo. Esto no es un contrato o esto no es un crédito hipotecario. Esto es un arriendo y al momento que el arrendatario incumple, va para afuera, se termina el contrato. Eso ha existido así toda la vida y va a seguir siendo así. Entonces esa es la parte que no explican y te hacen ver, te disfrazan dos cosas. Uno, que parte de la cuota, más de la mitad, se abona al capital. Y la otra falacia con la cual traman a la gente es que el valor de la cuota es menos comparado con el crédito hipotecario. Esas dos cositas hacen que la gente desvíe la atención y se confíe. Dime, Angie. Ok, gracias, profe. Bueno. Doctor, una pregunta al respecto. En caso de que el contrato se lleve a cabo por parte del locatario, entonces este dinero sí va abonado al capital en el caso de que sí se llegue con el fin que se ha propuesto el contrato. En ese caso sí, pero sí, solo Okay. sí ocurre eso. Pero si bueno, a mitad del camino
durante la ejecución incumple, va para afuera, una restitución y no hay lugar a devolver nada. Ok, doctor. Otra pregunta. Referente a una que hizo mi compañera Carmen Elisa hace un momento sobre el subarriendo. Este se puede llevar a cabo siempre y cuando luego de que sea aceptado por parte del locatario la, la adquisición, o sea, luego de decir sí lo voy a comprar, ¿él sí puede subarrendar o ya no es subarriendo ahí? Normalmente los contratos de arrendamiento tienen la prohibición de subarriendo. Y esto es un arriendo. Ese puede ser una cláusula de Pero terminación. Es que acuérdate a que lo que aquí me... no hay reglas. Aquí las reglas son las que se pactan en el contrato, las que se pactan por las partes. O mejor dicho, las reglas son las que, o las cláusulas del contrato que le impone la entidad financiera y que el locatario se adhiere. ¿Ok? Doctor, gracias. Comúnmente, creo que no me hice entender. ¿Se puede hacer el arriendo del lugar luego de que yo digo de que sí quiero adquirirlo? Es que cuando tú firmas estás en calidad de locataria, de arrendataria, hasta que ejerces la opción de compra al final. Es exacto, doctor. Y Luego de ejercer la cuando opción de ejerces compra, la ¿puedo opción, arrendar? cuando ejerces la opción de compra, ya te conviertes en la propietaria y ya el propietario puede Ah, disponer bueno. del bien como quiera. Ah, listo, doctor. Qué pena con mi duda. Gracias. Tranquila. Sobre el contrato de factoring, dudas. Doctor, una cosa, hay una ley de la República que habla sobre las facturas como título o valor. Eso no tiene nada que ver, ¿cierto? Es que tengo esa La ley conciencia. 1231 del 2008 Correcto. modificó el Código de Comercio en los artículos que tienen que ver el 700 y pico del Código de Comercio que habla del título valor factura. El Código de Comercio diferenciaba dos tipos de factura. Entonces lo que hizo la 1231 fue simplemente queda como título la factura de venta. Y la factura debe cumplir con los requisitos que establece ahí la norma, que modifica como del 772 en adelante del Código de Comercio. Y además del Código de Comercio de la 1231, la factura debe tener unos requisitos mínimos que también están contemplados en el Estatuto Tributario. El Estatuto Tributario es una sola norma que cada 2 años promedio presenta el respectivo gobernante de turno una reforma tributaria para modificar ciertos aspectos del estatuto. Eso es otra cosa, pero el estatuto tributario como tal es uno solo, es un solo código. Entonces lo que se hace en esas reformas tributarias es modificar algunos de los artículos de ese estatuto. Entonces, del estatuto tributario menciona que hay unos requisitos que debe tener la factura, unos requisitos que tienen que ver del orden más del manejo de la DIAN, como por ejemplo el número de la resolución de facturación que pide la DIAN, la fecha de la resolución de facturación, mencionar que si son grandes contribuyentes, que no son grandes contribuyentes o que son grandes contribuyentes, la numeración de la facturación, como debe ser, que debe tener 3 copias, ¿sí? Original y 2 copias, o que puede ser también la facturación electrónica, la cual fue implementada este año como obligatoria para todas las empresas, para todos los comerciantes. Entonces, esa factura como tal tiene, digamos, como esas 3 normas. El Estatuto Tributario, la 1231 del 2008 y el Código de Comercio. Entonces, esas facturas como tal se dejan simplemente como garantía de esa entidad financiera que está realizando un préstamo. Hay que tener claridad de algo, que esto es un préstamo, un mutuo, que le hace una entidad financiera a un comerciante. Pero hay una diferencia de los créditos que hacen las entidades financieras. Y es que las entidades financieras tienen unos créditos de libre inversión o unos créditos de consumo que son a mediano y largo plazo.
A diferencia del factoring, el factoring es un tipo de contrato de mutuo, es decir, de préstamo dejando la facturación como garantía. Entonces, lo que hace diferente al factoring versus el contrato de mutuo es que el factoring es solo para quienes facturan. Llámese persona jurídica o llámese persona natural, comerciante. O sea, es solo para el comerciante, mientras que el mutuo puede ser para cualquier persona, sea natural o jurídica. Esa es una diferencia fundamental entre los dos tipos de contratos. Y que el factoring es al corto plazo. O sea, el crédito o el mutuo es a 3, máximo 6 meses. Es pagadero rapidito. Entonces el margen de, digamos, de interés que se va a ganar la entidad, pues no va a ser tan alto. Entonces por eso el factoring no se lo van a ofrecer a Raimundo y todo el mundo. ¿Por qué? Porque como es algo a corto plazo y el negocio de las entidades financieras es prestar dinero al mediano y largo plazo, porque las entidades financieras viven de los intereses. Entonces, entre más tiempo, pues más dinero reciben por concepto de interés. Y aquí el factoring es todo lo contrario, es algo a corto plazo. ¿Dudas? Profe, una dudita. Dime. Profe, es que no me queda clara la definición de factoring. Gracias. ¿Qué entiendes tú por factoring? Y yo te digo si está en lo correcto o no. Pues yo estaba entendiendo como de pronto que es como la compra de cartera. De pronto yo vendo mis facturas a una empresa, a una entidad para que Esa ella... puede ser una modalidad. Esa puede ser una modalidad. ¿Sí? Una forma, pero no es la única. Ok, perfecto. Por eso sería más fácil es que definiera, bueno, el contrato de factoring es aquel por medio del cual un comerciante logra un contrato de mutuo con una entidad financiera dejando de garantía la facturación. Y es un mutuo a corto plazo. Esa podría ser una mejor definición de factoring. Porque es que en el factoring puede darse, digamos, como dos grandes modalidades. Uno donde está dejando la factura como garantía. Y otro donde está diciendo, bueno, entonces yo se las dejo en garantía, pero a mí es el que me van a pagar. A mí me van a pagar y yo vengo y le pago a usted y usted me devuelve mi factura. Esa es una modalidad. Y la otra es, yo se las dejo en garantía, pero usted está facultado para cobrarlas y recibir el dinero. Puede darse de las dos formas. Pero Profe, una duda. siempre va de por medio las facturas. Siempre. Es un requisito sine qua non. Una conditio sine qua non. Doctor, en ese orden de ideas, entonces siempre, o sea, en la práctica, esas facturas habría que endosarlas. Claro, tú sabes que en el Código de Comercio me permite endosar de 3 tipos de forma. El endoso en propiedad, el endoso en procuración y el endoso en garantía. Y el endosatario en garantía se puede convertir en el procurador, o sea, en el que cobre ese título. Profe, una duda. O sea que este tipo de entidades, hay unas entidades que recogen deudas que lo llaman a uno ya cuando uno ha pagado. Eso no tiene nada que ver con el factoring, ¿verdad, profe? No, porque esto es solo para los comerciantes y está amparado solo sobre facturación. Ok, profe, gracias. Bueno. Profe, y digamos que el factoring solamente puede ser realizado por entidades financieras. Aquí en Colombia opera así, solo por entidades financieras. Ok, gracias. Y no todas las entidades lo ofrecen. Por ejemplo, hay una muy famosa que es la de Ave Villas. Ave Villas tiene factoring, ofrece el factoring, pero no todos lo ofrecen. Bueno, los que van a hablar hoy del undergrading necesitan compartir pantalla. Sí, doctor, ya nos va a colaborar una compañera Listo. para empezar a compartirlo, ¿listo? Ya está habilitado. Ya pueden empezar. Gracias. Qué pena, ¿me pueden confirmar si ya ven la pantalla? Sí, Sí, ya. la Sí, vemos. ya. Ah, compañera, ya se ve.
Buenas noches a todos y profesor. Vamos a comenzar con la exposición del contrato de underwriting. El concepto general de este contrato se refiere más que todo a la compra de una emisión de títulos, valores, a un precio fijo, garantizado con el propósito de vender esta misma emisión entre el público posteriormente. El underwriting tiene 3 modalidades diferentes que se explicarán más adelante. Este contrato es celebrado entre una entidad financiera con una sociedad comercial, por medio de la cual la primera está obligada a prefinanciar en firme o no los títulos valores emitidos por la segunda, que sería la entidad comercial. Esto, como ya lo he dicho, para su posterior colocación entre el público y admitiendo también una modalidad la cual no asume el prefinanciamiento, sino que esta se hace mediante el mejor esfuerzo para lograr la colocación de estos dichos valores. Este contrato de underwriting es precisamente un mecanismo puente entre el mercado monetario y el mercado de capitales, lo cual permite al mercado de capitales que el mercado de capitales anticipe a un emisor de títulos valores el producto de una futura colocación entre el público. Y cabe resaltar que se considera como operación o se considera una operación por cuenta propia el mercado primario de valores de la adquisición temporal dentro de la modalidad en firme. Estas modalidades que mencioné hace poco, la modalidad en firme, la modalidad de mayor esfuerzo, ya serán explicadas posteriormente por mis compañeros. Gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Hablamos de las partes del contrato. Como tal, tenemos la entidad, sociedad comercial o la empresa emisora. Sería una de las partes. Esta es la autorizada para emitir bonos y se obliga a emitirlos en forma y en la época convenida, como en la comisionista, perdón, que es la que se conoce como underwriter. La otra parte sería la intermediadora o comisionista, como lo dije ahorita, la underwriter. Es el ente que desarrolla la actividad de colocación en el mercado de estos bonos o títulos de capital. Estos asumiendo pues el riesgo en dicha intermediación. Y la tercera parte sería el suscriptor, que es la persona natural o jurídica que adquiere los bonos o títulos ofrecidos por el underwriter. Básicamente esas serían como las 3 partes. Y en el contrato o a la hora pues de llevar a cabo este contrato, pues recordemos que serían ya los representantes legales como tal, pues los que estarían haciendo parte ahí también de ese ejercicio, básicamente. Gracias. Bueno, en la parte de las características de este contrato, María Mercedes, no se te escucha. Mari, Cerró el micrófono. Mari, tienes el ¿aló? micrófono silenciado. Sí. Qué pena ya. Okay. El principio, esto está regulado, es más hacia el principio de la analogía y las reglas generales de los contratos atípicos. Su objeto es una obligación de medio. ¿Por qué? Porque principalmente esto es un contrato de intermediación en donde principalmente lo único que se está buscando es llegar a un mercado que es para asociarlo con bonos y acciones. Es consensual, ya que se perfecciona con solamente el consentimiento de las partes, pero para hablar de un tema probatorio, pues tiene que ser escrito. Es oneroso, ya que por su naturaleza mercantil
hace que para todas las partes haya una obligación onerosa principal, ya que en el ejemplo o en el caso de este contrato, la entidad emisora paga una comisión por la actividad al underwriter y asimismo se realiza todo el proceso de mercadeo. Ya continúa, Nore, la otra. Buenas noches. Las modalidades de este contrato son 4. Está el contrato en firme, underwriter con garantía de suscripción, que es la segunda. La tercera, que es con mejor esfuerzo. Y la cuarta, que es el todo o nada. Vamos a explicar una por una. El underwriter en firme es cuando la sociedad comisionista suscribe la totalidad o parte de la emisión de los títulos valores, llámese en acciones, bonos o títulos, para ofertarlos y transferirlos al público. La segunda es con garantía de suscripción. En esta modalidad, la sociedad comisionista underwriter se compromete a colocar la totalidad de la emisión de los títulos valores dentro de un plazo determinado. Si dentro de este plazo colocado el inventario, si dentro de este plazo no los colocan todos, la sociedad underwriter se compromete a adquirirlos o colocarlos a su nombre, el total de dichos títulos. El tercero, que es el mejor esfuerzo, en esta modalidad, con un precio fijo y un plazo determinado, se compromete a colocar la totalidad. En caso tal de no colocarlo, la sociedad underwriter no adquiere las obligaciones o los títulos que no alcanzaron a colocar. Y la última, que es todo o nada, en esta modalidad se obliga a la entidad emisora a efectuar los títulos de ciertas características, siempre y cuando la empresa underwriter o los comisionistas underwriter coloquen la totalidad del tiempo determinado, coloquen la totalidad de los títulos en el tiempo determinado, se cierra en ese momento el contrato. En caso de no colocarlo, están en la obligación de devolver el dinero a los suscriptores y por lo tanto los títulos colocados a la sociedad emisora. Buenas noches. Por favor. Sí. Con respecto al proceso de contratación, decimos que pues se contrata más allá de la colocación de los bonos o los títulos en el mercado. También lo que se le solicita a esta empresa, es decir, de la empresa comercial a la financiera, es la asesoría, valga la redundancia, financiera, todo el asesoramiento con respecto a las necesidades del emisor, el asesoramiento de conformidad a la situación financiera, diseño de la emisión de los títulos, tomando en cuenta pues las necesidades y las condiciones también del mercado, la valoración de los títulos que se emitirán, la inscripción ante los organismos reguladores si se va a realizar una oferta pública y pues ya la colocación de los títulos en el mercado. Siguiente, por favor. Con respecto a las ventajas, tenemos que pues son ventajas lucrativas para ambos. La sociedad pues emisora, el beneficio o ventaja radica en la posibilidad de lograr un capital inmediato que resulta pues sumamente difícil obtenerlo en su momento a través de los accionistas, permitir también pues un mayor desarrollo de mercado de capitales, esto pues con recursos de forma lícita para las empresas tanto públicas como privadas, y la entidad financiera pues la ventaja es la obtención de un lucro que se deriva de la diferencia entre el valor de la suscripción y el precio posterior a la venta de las acciones. Siguiente, por favor. Ya continúan con la conclusión. Gracias, José. Pues nosotros como grupo concluimos que este mecanismo básicamente es utilizado por las empresas como método de salvación para sus estados financieros,
para preservar la empresa, adicionalmente para no acudir al endeudamiento, ¿sí? Y tener un aporte económico más grande que pueda, un músculo financiero más grande, ¿sí? Que lo pueda llegar a, a salir de una crisis o, en dado caso, a llegar a un objetivo o meta propuesta por la misma empresa. Básicamente, pues esto es lo que analizamos y explicamos del contrato on the writer, y no sé, nos vamos a apoyar con un video, y después de esto pues ya resolveremos dudas a los compañeros del curso. Muchas gracias. Bueno, a continuación, pues hay un video más o menos donde resume lo que tratamos de decir, ya que pues en la actualidad, en sí, acá en Colombia, este es un tipo de contrato que realmente no se lleva a cabo muy frecuentemente debido pues a la complejidad que tiene y a que para poder llegar a realizar esta contratación pues hay demasiadas regulaciones. Entre esas pues que ya hay unas empresas como claves y unas financieras que realmente son las que siempre realizan estos tipos de contratos. Entonces, a continuación vamos a ver este videito que es un poquito pues más resumido, un poco más estructurado para que todos puedan entender más o menos ese tipo de contratos. Me comentan si escuchan bien. Escuchamos bien, compañero. Pues yo no escucho el video, la verdad. No, el No, audio del video no no se está escucha. sonando. No, el audio no suena. Te toca colocarle compartir con audio. Dame un minuto. Buenos días. Hoy hablaremos sobre un contrato atípico denominado el contrato de underwriting. ¿Qué sucede con este contrato? Básicamente se utiliza cuando las empresas necesitan un ingreso o un capital y sus socios no pueden aportar más a su capital suscrito de la compañía. Entonces ellos van a una entidad financiera para utilizar sus acciones, ponerlas en los títulos valores y negociarlas en la bolsa para poder obtener este dinero. ¿Qué es la principal característica de esto? Los socios no son solidarios, solamente responden por el capital de sus acciones que ha sido entregado a la entidad financiera. Este tipo de contrato se utiliza básicamente cuando necesitamos hacer una ampliación en la compañía, cuando necesitamos que mejore, cuando realmente necesitamos un capital para que se pueda invertir realmente o se pueda desarrollar algún tipo tecnológico. Se perfecciona de una forma consensual, no es unilateral y, como lo había dicho, los socios no responden de manera solidaria. Se utiliza básicamente para estas dos cosas. La primera de ellas es cuando tenemos la negociación en la bolsa y podemos utilizar los títulos valores para obtener un beneficio respecto del interés y el rédito. Y la segunda, solamente cuando necesitamos un préstamo y no lo estamos manejando directamente por una entidad bancaria, sino pues obviamente obtenemos este y lo garantizamos directamente con la bolsa de valores. Si quieres conocer más de estas noticias, no olvides visitarnos en nuestro portal web. Y si quieres hacer parte del Centro Jurídico Internacional, no lo olvides. Sé parte y comparte. Bueno, no sé si tienen pues algunas dudas y podamos pues intentar despejarlas de alguna manera. ¿Para todos es claro? La diapositiva que está proyectada resume pues muy gráficamente lo que sí quiere decir pues este contrato como tal, lo que resume el contrato. Es una manera gráfica, pero es muy fácil de entender de pronto el tema de en qué consiste el contrato. Listo, ya me voy a dar cuenta si quedó claro. A ver, Araceli. Araceli Reyes.
Araceli. Doctor, sí, qué A pena, ver, es que no podía, me estaba fallando. cómo funciona el contrato de undergrading? Pues tengo entendido que es un contrato atípico de intermediación donde la entidad profesional asume el riesgo de vender algunos bonos que en Ibas bien, que en un futuro la emisora va a expedir, algo así. ibas bien, ibas. ¿Iba bien? Porque la embarraste cuando hablaste de bonos, no son bonos, son acciones. O sea, Ah, disculpa, Henry, acciones. a ver, Henry Barreto. Profesor, ¿cómo me le va? Buenas noches. Profe, Henry, este tipo de contrato podría celebrarlo una sociedad limitada. El contrato de de underwriting. Profe, ahí sí me corchó, no sé, profe. Profe, yo alcancé a entender o puedo entender yo Ya va. como la venta de acciones. A ver, Gloria Patricia. Señor. La misma pregunta, ¿una sociedad limitada podría celebrar un contrato de underwriting? Yo entendí que solamente una sociedad comercial, doctor. Ajá, y las limitadas no son comerciales. Ah, limitada. Sí, perdón. Sí, doctor, pues que tomé la punta así, entonces. No, Sí, la doctor. respuesta es no, porque ¿Es solo limitada? es para colocar en el mercado acciones. ¿Y cuáles son las sociedades que emiten acciones en la bolsa de valores? Solo las sociedades anónimas. Ni siquiera las SAS que Solo están, anónimas. ni siquiera las SAS que están tan de moda podrían hacer este tipo de contratos, siendo ellos la sociedad emisora. La sociedad emisora es la sociedad, no Sandra, las SAS no pueden. La sociedad emisora es la sociedad que contrata al underwriter, o sea, a esa sociedad que haga la intermediación. Es como un comisionista, ¿sí? ¿Cómo colocan las sociedades anónimas en el mercado bursátil las acciones? Las colocan a través de los comisionistas de bolsa. Los comisionistas de bolsa están regulados por la AMB o la AMV, Autorreguladora del Mercado de Valores. La Autorreguladora del Mercado de Valores es la entidad que supervisa y vigila a las comisionistas de bolsa. Y las comisionistas de bolsa son unas sociedades anónimas que pueden hacer esa intermediación entre la sociedad que está emitiendo las acciones o la persona natural que está vendiendo la participación que tenga en una sociedad anónima y esos compradores de las acciones en el mercado bursátil. Las sociedades anónimas se clasifican en dos grandes grupos: sociedades anónimas abiertas y sociedades anónimas cerradas. ¿Cuál es la diferencia? Que se considera, según la doctrina, que las sociedades anónimas abiertas son aquellas donde tienen más de 50 accionistas, es decir, que no se conocen entre ellos. ¿Quiénes son los accionistas? Los que tienen el título. Entonces, cuando yo compro un paquete de acciones, me entregan el título, ese certificado de que tengo tantas acciones, y el que lo tiene es el que es el accionista, el que tiene la calidad de accionista. Entonces, bajo esa lógica o bajo ese concepto, estas sociedades son las únicas, las sociedades anónimas, que pueden vender sus acciones o negociar en el mercado de valores, en el mercado bursátil. Entonces, este contrato, digamos que es más elitista. ¿Por qué? Porque las únicas sociedades que van a poder celebrarlo, pues van a ser las sociedades anónimas, como sociedades emisoras. ¿Ok? Y han habido casos muy conocidos, lo que pasa es pues, que la figura no se escucha en los medios. Pero me imagino que ustedes se acuerdan cuando Ecopetrol hizo la emisión de acciones hace un par de años y vendía los paquetes accionarios a través del grupo Bancolombia. Bancolombia es un grupo que tiene un banco, pero también como banco tiene otra empresa que se llama Bancolombia Valores, creo que se llama, que es la comisionista de bolsa. ¿Y qué hacían? Que si, por ejemplo, Gloria Patricia estaba interesada en comprar un paquete de acciones de Ecopetrol,
de la petrolera, se iba hasta el Bancolombia y entonces un asesor del Bancolombia le decía, mira, el paquete accionario es de tantas acciones ordinarias que te dan tales y tales derechos, vale tanta plata. Entonces el banco hacía moñona. ¿Por qué? Porque le decía, tranquila Gloria, que si no tienes el dinero, Bancolombia te lo financia, te hace un crédito. Entonces el banco te hacía un crédito, un mutuo, y se ganaba su dinero por el contrato de mutuo celebrado con Gloria Patricia. Pero a su vez también la comisionista del Grupo Bancolombia, la sociedad comisionista, se ganaba su participación. ¿Por qué? Porque era el underwriter de Ecopetrol. Entonces, la colocación de esas acciones en el mercado a través de ellos. Y ellos, a través de la otra empresa, que es el banco, vendían finalmente a las personas interesadas en comprar esos paquetes accionarios. No sé si me entendieron la figura, y de esa forma el Grupo Bancolombia, por lo menos a través de dos empresas, hacía moñona. ¿Por qué? Porque estaba haciendo la venta, la colocación de las acciones de la petrolera, y por ese contrato, ese es el contrato de underwriting. Y como underwriter gana una comisión. Y a su vez, también, por otro lado, con otra empresa del mismo grupo, estaba haciendo los créditos para que las personas compraran esos paquetes accionarios. Ganaba por punta y punta. Por lado y lado. Profe, eso en cuanto a las acciones y en cuanto a los títulos valores, ¿qué ejemplo más o menos? No, es que solamente es para emisión de acciones. Lo que pasa es que algunos doctrinantes consideran que las acciones son títulos valores, pero yo considero, o estoy dentro del grupo, que piensa que las acciones no están dentro del catálogo de títulos valores, y por una sencilla razón. Si te vas al Código de Comercio, el Código de Comercio habla de los títulos valores del artículo 619 en adelante y menciona solo 6 tipos de títulos. Menciona que están la letra de cambio, que está el pagaré, que está el cheque, que está el bono, que está el certificado de depósito y que está la carta de porte o conocimiento de embarque. Esos son los 6 títulos valor que me habla el código. Pero si tú te vas, por ejemplo, al código de Legis, el código de comercio de Legis, ellos tienen un cuadrito donde hablan como la clasificación de los títulos valores, y ellos zampan ahí en ese grupo a las acciones. Y yo no estoy de acuerdo con eso, porque es que la norma no me dice que las acciones son unos títulos valor. Entonces, por eso que de pronto algunos hablan como si las acciones se consideraran un título valor. Ok, profe, mil gracias. Entonces, así hay muchas empresas que ofrecen acciones y valores. Se llama la del Grupo Aval, Luis Eddy. Listo, gracias por el dato. Hay muchas comisionistas de bolsa. Ese es el contrato de underwriting. Hacer esa colocación de acciones. Que esa colocación de acciones puede ser de dos formas. ¿Sí? Es hacer esa intermediación entre la sociedad emisora y finalmente quien está comprando las acciones. O puede ser también que al recibir el encargo, el underwriter, por parte de la sociedad emisora, entonces el underwriter lo que hace es que le da un anticipo y le dice, usted va a hacer una emisión de acciones por un valor de 100 pesos. Bueno, yo le voy a dar 80 pesos y yo voy a vender ese paquete de acciones. Y yo como underwriter me estoy ganando una intermediación. ¿Ok? Esa es otra modalidad del underwriting. Yo sé que a veces no es fácil entender este tipo de contrato, pero si hay dudas, pregunten ahora. Profe, pero es más Doctor, claro que el mismo una contrato. pregunta. Doctor, una pregunta. ¿Yo como persona natural puedo ejercer como underwriter? No, porque se hace a través de las comisionistas de bolsa. Y las comisionistas de bolsa están regulados por la AMB, la autorreguladora Válido, de mercado de gracias. valores.
La autorreguladora del mercado de valores opera como si fuera una superintendencia, algo así. Dime, Julián. Gracias, doctor. Doctor, en grosso modo, entonces el underwriting es una intermediación con el ánimo de ganarse o de obtener una comisión por esa intermediación, básicamente, Así o es. nada más. Ajá. Porque o sea, se lo estoy entendiendo también de que, o sea, es poner, o sea, y si necesariamente se necesita ese intermediario, o la firma puede hacer eso sin necesidad de un intermediario. Es que cuando la sociedad va a colocar acciones en el mercado, no es obligatorio que tenga cotización en bolsa. Digamos que esto estaría limitado a las sociedades que cotizan en bolsa. No todas las sociedades anónimas cotizan en bolsa. Ajá. No Muchas todas. gracias. Acuérdense cuando entró Ecopetrol a Wall Street, cuando el día que abrieron la bolsa de valores allá como en el 2007, 2008, 2009, por allá, y que el sonido de la campanita de abriendo la bolsa de valores de Nueva York, que es la más grande y la más importante del mundo, vendiendo acciones en ese mercado. O sea, digamos, la bolsa de valores es un mercado selecto, es decir, es como una participación o una forma de vender la participación de las sociedades a un nivel superior, ¿sí? Es como otro nivel. No es lo mismo vender o negociar las acciones en bolsa que hacer la cesión de acciones así, digamos, de forma directa. No es lo mismo. Solo con el hecho de que una sociedad anónima cotice en bolsa, ya eso es otro nivel. Solo con el hecho de cotizar, de entrar en la bolsa. Y ahora cuando la Bolsa de Valores de Colombia está integrada por la Alianza del Pacífico, con Perú y Chile. Profe, profe, pero este tipo de contratos, yo escuchaba en la exposición que tiene como unas características, y es que, ¿qué pasaría, profe, si no se colocan todas las acciones por parte del intermediario? ¿Y qué pasaría con las personas que sí alcanzaron a comprar? ¿Sucede algo? ¿Les devuelven el dinero o ya quedan con esas acciones para ellos? Depende de cómo lo hayan estipulado en el contrato, pero una cosa es que si ellos se comprometen a vender X monto de acciones y no puedan venderlas todas, no significa que no hicieron la labor y que no merezcan una retribución por la labor que hicieron, ¿sí? Y al emitirse las acciones y al colocarlas, esa venta o esa colocación queda en firme. ¿Qué significa colocación en firme? Ese término de colocación de las acciones en firme significa que se emite, porque una cosa es que la sociedad emisora le diga al underwriter, oiga, voy a hacer una emisión de acciones bajo estas reglas, bajo estos parámetros. Y otra cosa es, eso digamos al momento de celebrar el contrato entre ellos. Y otra cosa cuando ya en virtud de la celebración del contrato emiten las acciones y las colocan en firme. Significa que las vendieron a los destinatarios. Pero si le dan 100 acciones y logran vender 60 o 70 acciones, entonces sobre eso que vendieron reciben la retribución o la remuneración. O la comisión como tal. Ok, profe, muchas gracias. Ok. Bueno, vamos con los de Joint Venture. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Ya ahí pueden compartir pantalla. No, doctor, nosotros no necesitamos la pantalla. Muchas gracias. Vamos a hacer un conversatorio. Listo, interesante. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches a los compañeros. Muy buenas noches al doctor Luis Fernando. Les agradecemos mucho a todos los compañeros, por favor, que tengan sus micrófonos cerrados. También sus cámaras, ya que está molestando mucho el internet, y en caso de que no me llegaran a escuchar por algún motivo, por favor, me pueden hacer el llamado de atención. Tendremos ciertas preguntas para el final del conversatorio. Solicitamos
muy formalmente que el doctor Luis Fernando, en caso de que tenga que intervenir en el conversatorio, lo haga tantas veces usted quiera, ya que usted es nuestra guía para dilucidar muchas dudas sobre este contrato. Nuestros panelistas del día de hoy es Carmen Rosa, Julián Ducón y Nelson Ramírez. Yo soy el moderador de este panel y comenzaré diciendo que a partir de la década del 50 surgió un término llamado joint venture, descrito como un mecanismo el cual ayudaba a cristalizar ciertas relaciones de los países desarrollados con los países en desarrollo. Fue un ánimo de un vínculo importante entre los países que estaban en esa vía de desarrollo para que sus empresas pudieran tener y surgir un auge mucho mejor a nivel internacional. Tuvo una gran fuerza en los años 60, 70 y los años 80. Y esto tiene un concepto. Sí, se le fue un poco la señal, Pedro, pero tranquilo. Buenas noches a todos los presentes y hoy les vamos a hablar pues del concepto del contrato de joint venture. Pues este contrato es un contrato de asociación, es una modalidad de contrato de participación que une a dos o más personas o empresas, ya sean naturales o jurídicas, para desarrollar pues un proyecto o específico, un proyecto específico de carácter comercial con el propósito pues de obtener unas utilidades, ¿sí? Asumiendo los riesgos que les sean propios. Pues dicho en otras palabras, la definición de este contrato pues es un acuerdo de voluntades por el cual un plural número de personas o empresas ponen a disposición de un proyecto particular y concreto su dinero o sus propiedades, sus finanzas y por supuesto su experiencia, con la obligación pues de compartir estos riesgos a ganancias o pérdidas de manera proporcional al esfuerzo aportado por cada uno de los participantes. Así de esta manera, hablándoles del concepto, también este contrato tiene unos elementos de los cuales también les hablaremos en este conversatorio. Sí, dichos elementos no son más que las partes, el objeto, el animus cooperandi, la gestión conjunta, debe ser para la ejecución de un proyecto. Y cuando hablamos de las partes, pues no es más que la agremiación o la asociación que hacen dos o más partes, llámense en personas jurídicas o personas naturales. También hay que tener en cuenta que pues esta agrupación no conforma o no se convierte en persona jurídica, pues porque el contrato como tal o la característica como tal del contrato no lo permite. En ese orden de ideas es importante tener en cuenta que en esta figura asociativa de la cual estamos hablando, que es el joint venture, pues el objeto está limitado a un fin específico, es decir, o sea, esto puede determinarse a efectuar una obra, a prestar un servicio, etcétera, pero pues obviamente quienes se asocian persiguen en estricto sentido la actividad para la cual fue celebrada ese joint venture. Y además, pues también teniendo en cuenta el concepto de la remuneración, que aquí lo mencionaban brevemente, pues esto es un contrato oneroso. Obviamente, pues las personas que intervienen, sean naturales o jurídicas, en la constitución de ese joint venture, pues obviamente lo que buscan es también un lucro individual. Pues obviamente de eso iremos hablando durante el transcurso de este conversatorio, porque pues no necesariamente por el joint venture se constituye una nueva persona jurídica, pero obviamente cada persona sí tiene en el marco pues del desarrollo del contrato pues el acceso a unas utilidades. De igual manera pues esto nos conlleva a que hablemos de las características del joint venture.
Gracias, Julián. Pues sí, tiene unas características este contrato y tiene unas cualidades que se parece mucho a otra clase de contratos. Yo quisiera que ahondáramos muy rápidamente en cada uno de estos aspectos de este contrato como tal. Es correcto. En primera instancia debemos decir, y es el objeto de esta clase y ha sido pues de lo que se ha venido hablando durante todo el transcurso de las exposiciones que hemos tenido aquí la posibilidad de escuchar, y es que el contrato de joint venture es un contrato típico, atípico e innominado. Obviamente, pues no se encuentra regulado en la legislación colombiana. Obviamente, este contrato pues ha tenido su desarrollo histórico, como aquí bien se mencionaba, pero además de eso, pues también por la costumbre, pues el derecho comercial comparado, pues también dan luces o fijan un derrotero respecto de lo que ha de ser el contrato de joint venture como atípico e innominado, y obviamente pues esto nos lleva a analizar otras características del mismo. Perdón, una pregunta, Julián, dijiste típico y atípico. No, dije atípico e innominado, perdón. Okay. Yes. No sé si se escuchó. No, obviamente, atípico e innominado porque pues en la legislación colombiana no está. Digamos que las fuentes que tenemos para conocerlo es pues el derecho comercial comparado y pues obviamente la costumbre de quienes han puesto en marcha o de las empresas que han puesto en marcha esa figura jurídica. Bueno, teniendo en cuenta que estamos tratando las características, hay una denominada la plurilateral, y el significado de esto no es más que interesa a varias partes. Entonces, la plurilateralidad del contrato joint venture no es más que el interés y la acción de un grupo de personas naturales o jurídicas, como ya lo hemos dicho, en un determinado proyecto, es decir, que presenta una estructura asociativa. Y pues por ser asociativo, pues tiene una característica de transitoriedad. Sí, Nelson, usted tiene toda la razón. Este contrato tiene una característica también muy especial, que al ser transitorio, estos contratos siempre tienden a desaparecer cuando se cumple el objetivo y cuando también se ha cumplido el plazo como tal. Entonces, digo que tiene un objetivo específico. Sí, doctores, así es. Tenemos esta siguiente característica y es la de objetivo específico, que así pues nos dice que están limitados a un fin específico, como bien lo dice la característica, porque sus actividades pues son concretas y persiguen la satisfacción de un mismo fin determinado que debe estar previsto en forma clara y precisa. Que puede ser para el desarrollo de una obra, la prestación de un servicio o para un contrato de suministro. Entiéndase que no es una obra ni un contrato de suministro en el sentido literal, sino que debe existir una sola finalidad, ¿sí? Con el desarrollo de la misma, y pues en este contrato de joint venture debe destinarse la ejecución de un único proyecto que no determine que su duración sea corta o de ejecución inmediata. Asimismo, tenemos la siguiente característica y esta nos habla pues de la colaboración. Sí, naturalmente, pues el joint venture, como aquí se ha venido dilucidando durante este conversatorio, no es otra cosa que un contrato de cooperación, de colaboración. Entonces, la característica que sea un contrato de cooperación o colaboración, pues lo que nos quiere dar a entender, grosso modo, es que el que se asocia con otro, pues busca suplir o llenar un vacío, una necesidad de una ventaja comparativa o de algún atributo que no tenga. Verbigracia, podemos tener el dinero para construir una obra civil, pero pues de pronto no tenemos la experiencia. Entonces, eso es lo que en grosso modo busca el joint venture, enfocándose en esta característica, pues que obviamente se puedan sumar esfuerzos, cada uno pues en el marco de la división del trabajo, pues obviamente, como lo decíamos al principio, aquí lo que se busca es el establecimiento de un objeto concreto para adelantar, pero eso implica pues que cada uno de los asociados en el joint venture pues
se divide las cargas del trabajo o se aplica esa figura de la división del trabajo a fin pues que cada uno pueda aportar en el marco de su conocimiento, de su experiencia, de su know-how y de todo ese tipo de características que hacen que el contrato de joint venture pues revista de esas características y de esa esencia. Y obviamente pues eso indica pues también que se constituye una persona que es diferente de sus integrantes, que es el tema que vamos a narrar a continuación. Pues bien, el joint venture no constituye una sociedad, pues carece de personalidad, no siendo por tal razón sujeto de derecho, por lo que podemos denominarlo un contrato de coordinación entre empresas o entre empresarios. Con un reparto o división del trabajo, como lo acaba de mencionar el compañero Julián, entre los mismos participantes para el cumplimiento de la finalidad que los agrupa. Pero es bueno aclarar que las empresas o personas jurídicas o personas naturales que participan mantienen su propia individualidad y por el contrario lo que se crea es un derecho de control mutuo en el gerenciamiento de la empresa. Pues teniendo en cuenta lo que acabamos de mencionar, es claro de que sencillamente es una agrupación para determinado evento, determinado objeto, y teniendo en cuenta también que es un contrato, pues en los contratos hay ganancias y pérdidas. Este contrato es uno de esos típicos contratos donde se pierde y se gana, por ende es oneroso y vamos a tratar el significado de esta palabra, oneroso. Gracias, Nelson. Pues al ser oneroso, decimos que los participantes corren el mismo riesgo en porcentajes iguales, pero no siempre, porque en una de las cláusulas se puede colocar quién va a correr con mayor riesgo de las pérdidas o de las ganancias que se tengan. Y pues también una característica puede ser la parte aleatoria, ¿no? Sí, doctores, esta característica aleatoria pues hace referencia porque sus integrantes emprenden una empresa común. Cada uno de ellos pues deposita su confianza en que son tales medios comunes que se alcanzan el objetivo. De tal modo pues deben compartir los riesgos tradicionalmente, ¿sí? Supone pues la realización también de una actividad que antes no tenía precedente, de modo que uniendo esfuerzos pues buscan mitigar el impacto y los riesgos distribuyendo su carga entre todos. También pues la distribución de estos riesgos ante los contratantes pueden determinar para uno de ellos mayores costos o el despliegue de una mayor inversión a la inicialmente prevista. Así seguimos con las características y es la consensual. Sí, la consensualidad, gracias, implica pues que si bien es cierto, en las legislaciones pues no está prevista la figura, como ya lo anotábamos acá, por ser un contrato atípico, pues como tal no se dispone de una formalidad para su celebración, simplemente pues con el mero acto de expresión de aceptación de las partes, pues ya se entiende que surte efectos, pues en el marco obviamente de la buena fe contractual y del principio de la autonomía de la voluntad privada, que es algo sobre lo que hemos venido recabando, y pues esto hace pues obviamente, y en los contratos atípicos en general, no es solamente para el caso del joint venture, pero pues anotamos acá esa característica de la consensualidad, obviamente pues eso implica la siguiente característica, que es la participación, de la cual nos hablará nuestro compañero Nelson. Gracias. Pues mire, hay varios vocablos que hemos venido repitiendo durante los 10 minutos o 15 minutos que llevamos hablando sobre este tipo de contrato. Se hace repetitivo porque realmente pues, es un contrato de agrupación o de participación o de colaboración. En ese orden de ideas se hace necesario y casi que obligatorio establecer de manera específica el medio o la forma como participará cada uno de los integrantes de la agrupación en el logro de los objetivos o en el objetivo común. Incluso la carga de riesgos y costos y la misma obtención de utilidades en términos porcentuales. No es más, dicho lo anterior, que una división de trabajo para optimizar el resultado. Como vuelvo y les digo,
hemos repetido tanto, pues este contrato se caracteriza porque se suman o se agrupan para equiparar riesgos, pero no solo los riesgos van a ser eh, la gran mítica del contrato, sino pues obviamente es un contrato oneroso, pues deben haber ganancias. Dicho lo anterior, hay que hacer unas estipulaciones usuales que tiene este contrato y las cuales nos va a ayudar Pedro para entenderlas un poco mejor. Gracias, Nelson. Pues mire, tiene que tener un objetivo, un modelo económico como tal, un modelo de administración, una duración, una razón social y designar la persona que represente a la empresa. Por tal caso, tiene que haber unas atribuciones, unos derechos de los participantes que han creado ese convenio. Sí, así es, doctores. Pues estas atribuciones o derechos que tienen estos participantes es al impulsar los demás integrantes al cumplimiento pues, de sus obligaciones. Cada uno de los asociados pues tienen esta facultad para obligar a los participantes a responder en todas sus cuestiones de negocios y frente a los terceros, en los aspectos que estén relacionados pues con el desarrollo del proyecto. También otra atribución o derecho que tienen estos participantes es a designar la revocación del representante y también pues a requerir pues la distribución de los resultados, pedir la separación de los integrantes y otra atribución o derecho importante que tienen es a admitir o no nuevos integrantes. Es consecuencia del contrato y deberá indicar pues las condiciones en que los nuevos miembros podrán pactar cuáles serán los requisitos y llenar el nuevo partícipe y la decisión de aceptarlo o no. También otra atribución es proponer y resolver sanciones a los participantes por incumplimiento de las obligaciones contractuales. Otra atribución también que tenemos y es muy importante, pues es adoptar aquellas medidas que consideren adecuadas para la administración de la entidad. Así también como tenemos o como tienen estas atribuciones o estos derechos, pues tienen unas obligaciones. Sí, en el tema de las obligaciones, pues todos sabemos que pues, el contrato es ley para las partes y pues eso como consecuencia el acatamiento o la suscripción de un determinado número de obligaciones como tal, ¿no? Digamos que pues en el marco de la autonomía privada de la voluntad de las partes, pues se estipularán las obligaciones que a bien tengan, pero nosotros también nos hemos dado a la labor de consultar en las fuentes pues para participar de este conversatorio y de lo que hemos organizado hasta ahora. En algunas tesis encontramos pues que se hace necesario definir como tal dada pues la costumbre y la experiencia de las firmas que han adoptado este modelo. Es importante tener en cuenta, por ejemplo, que en el joint venture cada una de las partes tenga o no la facultad para administrar la operación del proyecto, tendrá derecho sobre la administración del mismo. Digamos que esto es una torta general, obviamente, donde cada cual está aportando lo que debe aportar, pues de acuerdo al fin propuesto. Pero pues como lo decimos ahora, pues eso no quiere decir que no tenga la posibilidad de participar directamente en la administración de ese proyecto general. Obviamente, pues en lo tocante a lo laboral, pues que digamos que es un tema que siempre genera algunas discusiones y problemáticas más en este tema, pues obviamente cada asociado en joint venture pues responde por su personal, los contratistas, los subcontratistas pues que utilice para tal fin. Y pues obviamente después de haber consultado estas obligaciones, pues que son más, pero pues por razones de tiempo no las alcanzamos a mencionar todas, es claro hacer énfasis en eso. Pues en el marco de la autonomía se pueden pactar pues las obligaciones, pero pues eso también implica que
en el marco de la experiencia pues se determinen algunas ya pues que por el mismo uso se han utilizado. Pues eso implica naturalmente que como obligaciones tenemos responsabilidades, doctor Nelson. Sí, señor. Y pues la responsabilidad de los participantes en este tipo de contratos se asimila al de los comuneros en las propiedades. Esto quiere decir que cada una de las partes será responsable de sus deberes y obligaciones, de los daños causados por ella y frente a terceros por sus propios actos. Dicho lo anterior, hay que hacer una aclaración con respecto a la responsabilidad, pues esta debe distinguirse entre las que surge entre los participantes de la responsabilidad de los miembros del joint venture frente a los terceros. Y respecto a los primeros, es decir, los participantes, la responsabilidad se ciñe al incumplimiento del contrato y por eso es de carácter individual. Con eso pues doy un significado claro de la responsabilidad dentro del contrato atípico y pasaríamos a hablar de clasificaciones y modalidades. Gracias, Nelson. Pues a ver, hay unas clasificaciones que me gustaría que los panelistas, por favor, muy rápidamente nos pudieran dilucidar, que es la cooperación, el pacto de industria y la unión temporal. Entonces les agradezco muy rápidamente me den esos significados de estas clases y modalidades de este contrato. Bueno, una de las modalidades es el acuerdo de cooperación. Esta es una modalidad del contrato joint venture, pero manteniendo su independencia para el cumplimiento del propósito, y a su vez podemos mencionar como clasificación dentro de este 4 subgrupos, como quiera, que son los pactos de industria, los pactos de división del mercado, los pactos de acuerdos o actividades para las paralelas en función en un mismo plano o propósito, y por último, las alianzas estratégicas. El joint venture y cooperativo propiamente dicho no es más que la celebración de un contrato de cooperación, entendiendo por cooperación la manera conjunta de actuar con una u con varias personas para alcanzar un propósito común. Claro, en ese orden de ideas y así interviniendo acá muy sucintamente, estimados panelistas, compañeros de este panel, es importante recabar en que en esa modalidad que nos acaba de explicar nuestro compañero el doctor Nelson del joint venture cooperativamente o cooperativo propiamente dicho, pues ahí se estila pues utilizarle la unión temporal y el consorcio. Pues obviamente estas figuras son en esencia el derecho privado, pero seguramente todos habremos escuchado que también se utilizan en el medio de la contratación pública, ¿no? Generalmente para presentarse a acceder a las licitaciones o a las selecciones que se hacen en estos procesos de la administración pública, pues se tenga en cuenta el tema de la unión temporal y los consorcios, pero esos son figuras exclusivamente del derecho privado que se extrapolan casi, digámoslo así, a ese mundo de la contratación pública. Sin embargo, pues el joint venture, hablando pues del tema de la contratación pública y saliéndonos un poco, doctor Larios, un breve acápite en lo tocante pues al derecho público, al derecho administrativo, pues también en el régimen de la contratación estatal maneja eso. El doctor Pedro ha hecho un análisis muy ponderado de esa situación. Nos gustaría que nos comentara acá. Bueno, aunque es una figura que no está regulada como tal por el derecho civil, sí tenemos en cuenta que está regularizado por el derecho privado, ya que estamos hablando que es un contrato atípico y que está incluido en el derecho administrativo y el comercial, ¿no? Según el decreto 37 de la ley 1993, y eso es lo que debemos tener en cuenta. Y también debemos tener en cuenta que hay unas causales de terminación y de disolución del mismo contrato. Sí, señores, señores panelistas, pues como en todo contrato, ¿no? Que tenemos unas causales de terminación o de disolución del contrato,
pues aquí en este contrato de joint venture o contrato a riesgo compartido, como le podemos llamar también, tenemos la que es por vencimiento de plazo o por mutuo acuerdo, por incumplimiento, por la consecuencia del objeto para el cual se formó, por la imposibilidad de cumplir el objeto previsto y por último, también por haber quedado con un solo integrante. Esta también sería una causal importante de terminación. Asimismo, les vamos a hacer un breve análisis de conclusión cada uno de nuestros panelistas. Bueno, para terminar ya nuestro conversatorio, solicito muy formalmente a Julián que por favor nos dé un ejemplo de el contrato de joint venture en Colombia, su conclusión muy rápidamente. Lo mismo a Carmen Rosa, que Nelson por favor también nos dé su conclusión y un ejemplo en Colombia del contrato, y finaliza la persona que les está hablando. Sí, Por dadas favor, las Julián, circunstancias y arrancamos. muy breve la intervención, como siempre tratamos de hacerlo. En Colombia, pues han habido muchos modelos de este proceso. Digamos que en lo que nosotros hemos consultado, encontramos uno muy llamativo que fue el de Juan Valdés y Falabella. Entonces, en el año 2008, Juan Valdés y Falabella, que creo que todo el mundo conoce esa sociedad chilena que se encuentra en varios países de América, incluido Colombia, suscribe un contrato de joint venture o Juan Valdés constituye ese contrato pues con Falabella con el propósito de ingresar al mercado chileno. Y pues digamos que los objetos son completamente diferentes, ¿no? Pues si bien es cierto, se dedican uno a comerciar con temas de vestuario y todo lo que se conoce en Falabella, el otro con el tema del café, pues fue una gran alianza en el sentido que se aperturó pues la entrada de Juan Valdés al mercado de Mercosur, a Chile, a Argentina, a muchas otras partes del sur del continente, porque pues Juan Valdés ya tenía una entrada en Europa y en Asia, en Japón, etcétera. Eso fue una gran alianza. Y pues a manera de conclusión, pues podemos ver que el joint venture pues no es ni más ni menos que la posibilidad de asociarse con el propósito de lograr mejores resultados, de abrir mercados en una economía global, en una economía liberal en la que nos encontramos por fortuna, pues en otros modelos de Estado no se podría hacer esto. Entonces, gracias al sistema capitalista y a lo que se vive en él, pues tienen cabida todo este tipo de normativas y de iniciativas jurídicas y contractuales cuyo objeto es ese, ¿no? Que haya prosperidad, que haya empleo, que la economía pueda fluctuar en beneficio de todos los asociados. Muchas gracias. Julián. Carmen, por favor. Sí, señor. Bueno, pues para mí la conclusión de este contrato no es nada más y nada menos que una modalidad de participación conjunta y solidaria con el fin de lograr el objetivo empresarial trazado, buscando tanto así pues el beneficio para ambas partes o participantes. No obstante que cada uno pues mantiene su autonomía e imagen y marca o condición jurídica o razón social. Esa sería pues mi conclusión, señor panelista. Gracias, Carmen. Nelson, por favor. Gracias. Pues mire, mi conclusión va directa. El joint venture es ni más ni más una modalidad contractual que se caracteriza por la concurrencia de varios sujetos para la realización de un proyecto, programa u objeto comercial específico. No importa si es nacional o internacional, caracterizado también por la participación de los miembros en las utilidades, riesgos y costos, así como en la responsabilidad de todos frente a los terceros que han contratado en razón de esa disposición común. Pero por otro lado, una buena conclusión podría ser la siguiente, y es que, tratando de investigar algo, encontré, no sé si es una contraposición a lo que hemos venido tratando, pero encontré que el decreto 2655 del año 88
el cual denominamos acá en Colombia como el Código de Minas, en su artículo 6º, numeral 1, ya estaba hablando pues de estos tipos de contratos de asociación y los estaba regulando de alguna manera en cuanto al contrato de asociación de minas. Lo menciono para aquellos que de pronto quieran leerlo y investigarlo un poco más a fondo. Gracias por la oportunidad. Gracias, doctor Nelson. Para el que les habla, la conclusión es que es un contrato que viene desde hace mucho tiempo. No estamos encontrando como tal la luz al final del túnel. No, es un contrato que se ha innovado a través del tiempo. Lo podemos ver a través de los siglos XV y XVI, que ha tenido un auge para poder acompañar esas pequeñas empresas que tienen unos buenos artículos o elementos y que quieren exportarlos, pero necesitan esos grandes industrias que los ayuden. Para ustedes, queridos compañeros, les agradecemos por habernos escuchado. En el grupo acabamos de colocar una lectura para que ustedes tengan mayor claridad de este contrato. Las personas que tengan alguna pregunta, les pido muy rápidamente que levanten la mano en el chat y se la puedan hacer a el doctor Larios, con el fin de que él tiene mayor experiencia, pueda dilucidar estas respuestas. Muchas gracias, doctor. Es todo el suyo, el escenario. Muchas gracias, doctor, y al auditorio por la atención. Muchas gracias. Muchas gracias a Igualmente, todos. muy formal a todos. A ver, Carmen Elisa. Gracias, profesor. Me gustaría saber cómo se llaman las partes que intervienen en este contrato. No tienen nombre como tal. O sea, la doctrina no les da un nombre como de pronto en algunos de los otros que hemos visto. Gracias. Bueno, entonces si no hay más preguntas, nos vemos mañana. Feliz noche. Gracias, doctor. Una feliz noche. Gracias. Doctor, buenas noches. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Buenas noches. Gracias. Doctor, que pase una Muy feliz amable, noche. doctor. Gracias.